amor, que hoy tengo tu perdón. Es por tu amor que puedo descansar en ti, por tu poder, que todos estremecen. Puedo ver tu mano en mí. Es por tu amor que hoy tengo tu perdón. Es por tu amor que puedo descansar en ti, por tu poder, que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo más grande que llene mi vida, Jesús. Es por tu amor que hoy tengo tu perdón. Es por tu amor que puedo descansar en ti, por tu poder, que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo más grande que llene mi vida. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Aleluya, gracias a Dios que podemos nuevamente comunicarnos a través de estos medios. Gracias por la atención y gracias por la bendición que Dios nos ha dado de poder comunicarnos y poder dar la palabra de Dios de esta manera. Hoy les voy a hablar un poco de alguien que fue una sierva de Dios y que no es muy reconocida, pero que podemos comentar un poco lo que ha hecho y cómo pudo servir a Dios, que me refiero a la sierva o la esclava que tenía Naamán. Muchos conocemos esta historia, ¿no es cierto? Y nos dice esta historia en 2 de Reyes capítulo 5. Ahí narra todo el capítulo, narra la historia completa. No sé hasta dónde llegaremos, pero podremos leerlo si ustedes no alcanzamos a leerlo ustedes también completo. Pero vemos los primeros versículos que nos dice que Naamán, que era general del ejército del rey de Siria, o sea, alguien que no era del pueblo de Dios, que era un enemigo, podríamos decir, a lo que se refiere a la realidad de la situación en este caso. Y era un varón grande delante de su señor, de su rey, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado, y acá está lo raro, o lo que a nosotros nos parecería raro, que a través de este hombre enemigo, y que no conocía a Dios, sin embargo, dice la palabra que había dado Jehová salvación a Siria
a través de este hombre. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, se refiere a Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Bueno, llegamos hasta ahí y leemos a ver el 6 también. Dice que también tomó cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Nosotros que entendemos y conocemos un poco más de cómo obra Dios, vemos que Naamán tenía muy poca idea de cómo eran las cosas espirituales o cómo trataba a Dios con respecto a estas necesidades que en el caso de él tenía de enfermedad. No lo podía comprar ni con oro, ni con plata, ni llevando mudas de vestido, ni cartas de recomendación, como vemos que ocurrió si tenemos tiempo de analizarlo más. Pero yo quiero que nos detengamos un poco en esta sierva de Naamán, o podría decir también una representante, un testimonio del obrar divino. No se sabe su nombre ni su edad, se habla que era una muchacha. Es todo lo que sabemos de ella, pero vamos a aprender las lecciones que nos quiere dar el Señor. En primer lugar vamos a ver lo que no era y luego lo que sí era, para que podamos pensar esto en este momento y en estos días. Primero que nada, no era amargada. Tenía razones para ser una muchacha amargada, aislada completamente, quizás sus parientes, sus padres muertos en la guerra, su madre y sus hermanos dispersados, tomada a la fuerza, traída de Samaria, de un país que servía a Jehová de los ejércitos, y que lamentablemente en esa época no había un testimonio real ahí entre los que tenían que dirigir la nación, y sin embargo allí estaba sirviendo en casa de nada más ni nada menos que del que mandaba todas esas hordas enemigas que habían entrado y llevado cautivo toda esta gente, entre ellos esta muchacha allí de Samaria, del pueblo de Dios. Qué tremendo, no es fácil hoy en día ponernos en este lugar. Una muchacha que no tenía, podríamos decir lo que hoy se llaman una indocumentada, no tenía ni futuro y el pasado borrado, muchos de sus familiares quizás muertos, pero vemos que todo esto no la amargó, sino que servía con devoción, digamos, por más que haya sido muy amable la esposa de Naamán para recibir todo esto, pero no era la situación para muchos de nosotros, digamos, ideal, ¿no es cierto? Siendo esclava y sirviendo como sirvienta, realmente, valga la redundancia, en la casa de un enemigo, entre comillas. Pero vemos que esta muchacha no era amargada. Y así nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4:31, ¿no es cierto? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, etcétera, etcétera. Podríamos seguir leyendo allí. Pero vemos que esta mujercita, esta muchacha, sin nombre, sin conocer nada de que se diga, lo que ella podría hacer o no hacer, solamente estaba sirviendo como una sirvientita, una esclava, sin elección propia realmente. Sin embargo, no guardaba rencor, no era amargada, no era rencorosa tampoco, ¿no es cierto? En Primera de Corintios capítulo 13, esos 4 al 7, hablando de que no era la sirvienta de Naamán, no era rencorosa, y nos dice allí que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vemos en el verso 5, es bien preciso el apóstol Pablo, nos dice, no guarda rencor. Aprendamos también de esta jovencita
que a pesar de que no tenía el Evangelio disponible ni la venida de Jesucristo que nos reveló al Padre, sin embargo, todo esto lo cumplía en cierta manera. También vemos que no era vengativa. Dice Proverbios 20:22, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Y en Romanos capítulo 12 el apóstol Pablo nos dice que no os venguéis vosotros mismos, y cita inclusive las palabras de Deuteronomio 32:35 que nos dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántas veces nos encontramos en una situación que ante un problema o algo que alguien nos realice, lo primero que nos viene a la mente, y a veces hasta lo decimos, es por ejemplo, ya me las va a pagar este? O si no, nos hacemos los religiosos y decimos, Dios te dé el doble de lo que tú me estás haciendo. Entonces tengamos cuidado, porque a veces hay estas expresiones y estas cosas que salen de nosotros, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y tenemos que tener cuidado y no caer en estos extremos. También vamos a ver ahora que lo que sí era, y esto vemos que era realmente obediente. Y nos dice que en Hebreos 5:9 que Jesús, el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si queremos ser salvos en Cristo Jesús y llegar realmente a su presencia y disfrutar la vida eterna que Él nos ofrece, tenemos que aprender a obedecer. También lo que sí era comunicativa. Hablaba con su patrona. Podía hablar, y allí ella se refirió realmente a este hecho, ¿no es cierto?, que le estaba comunicando con respecto a la obra de Dios a través del profeta Eliseo. Y ahí en Mateo 22 vemos el verso 37, que dice, Jesús le dijo, Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y sabemos bien que inclusive aún en el Antiguo Testamento habla que debemos amar aún a nuestros enemigos. También vemos que sí era perdonadora. En Efesios 4:32 nos dice que antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y si esto no nos dice nada, que nos dice el apóstol Pablo, veamos lo que el Señor Jesús nos decía en Mateo 6, ¿no es cierto? El verso 12, por ejemplo, que dice, perdónanos nuestras deudas, aparte de la oración del Maestro, el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aclara después del Padre Nuestro en los versos 14 y 15, que si no perdonamos, no van a ser perdonados nuestros pecados. No sabemos de esta chica, de esta muchacha, si fue liberada con todo esto que había realizado o no, pero sí podemos decir que realmente suponemos que fue gratificada de alguna manera y tuvo un agradecimiento nada más hacia ella, y habrán mejorado su situación. Ahora, pensemos un poquito en estos tiempos y en estos momentos. ¿De qué podemos estar esclavos nosotros, esclavizados? ¿Qué nos tiene? Antes era el gobierno sirio, que en ese momento estaba dominando la región, en el caso de la sirvienta de Naamán, la esclava de Naamán, esta muchacha. Pero en el caso nuestro, ¿qué puede estar esclavizándonos en este momento? La depre. Andamos depresivos y nos esclaviza y no nos permite pensar como debemos, no nos permite actuar como debemos, no nos permite, como hemos dicho acá, perdonar, comunicarnos, obedecer como debemos a nuestro Dios y saber estar en paz con nuestro prójimo. Puede ser nuestro amor al yo en vez de amar a Jesús. Como decía Pablo, no ya yo, más Cristo en mí. Podemos hacerlo esto. Las pasiones a veces que nos dominan pueden esclavizarnos. No hay tiempo y muchas pasiones podríamos nombrar. Otros tienen la esclavitud en la fama. Quieren alcanzar la fama y lo quieren hacer a cualquier precio. No se olvidan que están perdiendo inclusive su vida eterna. No hay que hablar de los odios a veces. No nos damos cuenta y decimos,
cuando queremos expresar algo en el momento de bronca, decimos, ay, yo odio esta cosa, o odio a aquella persona, no nos damos cuenta que eso va en contra de nosotros mismos y que no es la voluntad del Señor que lo tengamos. Cuántas también a veces nos apasiona o nos esclaviza las distintas tendencias que tenemos, ya sea por nuestra carne, por nuestra vida del alma, y por la falta realmente que tenemos de una vida espiritual como realmente exacta o precisa. Volviendo a 1 Corintios 13, es un versículo más de este hermoso capítulo sobre el amor. O sea que recordemos que 1 de Juan capítulo 4, versos 8, versos 16 nos dice enfáticamente que Dios es amor. Entonces cuando habla acá Pablo de si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, algo que no tiene sentido, porque nunca un metal no resuena y tampoco un címbalo no retiñe, sino que es al contrario la cosa, ¿no es cierto? A propósito, el apóstol Pablo nos dice de esta incongruencia, ¿no es cierto? ¿Y qué podemos ver de acá? El hecho es, no tengo amor, y parece que fuera este amor humano que tenemos a veces que ni siquiera llega a ser el amor ágape que Dios tiene para con nosotros. Recordemos que si no tengo amor, no tengo a Dios. Y si no tenemos a Dios, vamos a hacer algo incongruente realmente para nuestra vida. Ahora sigamos un poquito con esta historia por unos minutos más y vemos algo de Naamán, ¿no es cierto? Síganlo leyendo ustedes todo ese capítulo porque yo no tengo tiempo, se los doy como deber. Pero acá vemos que él tenía favores, tenía fama, tenía riqueza, cuántas cosas en las cuales podía confiar. Dios dice que le había dado el poder de enriquecer o enaltecer a Siria como país, y todas estas cosas humanas y estos favores o logros, digamos, que humanamente había realizado, no lo libró de la lepra. O sea, lo mismo pasa a veces con nosotros. Queremos todas estas cosas, estas pasiones, como decía recién, que nos llevan por malos caminos, y nada de esto nos libra del pecado. Ni siquiera nuestra religiosidad. Sabemos que es Cristo el que salva y su sacrificio en la cruz, y no una religión. Tampoco era con los honores que él creyó que correspondía. Recuerden que fue con todos estos regalos, que fue con las cartas para el rey, y ustedes ven cómo reacciona el rey de Israel, ¿no es cierto? Que ni tuvo en cuenta, para colmo, siendo el rey de una nación que servía a Dios, a Jehová de los ejércitos, sin embargo, no tenía en cuenta que el representante de Dios, en este caso el profeta Eliseo, podía aconsejar o atender este caso de Naamán. Lo primero que pensó que el rey de Siria estaba buscándole lucha, ¿no es cierto?, para volver a entrar en guerra. No tenía ni idea de la presencia de Eliseo. Otro que no buscaba a Dios, lamentablemente, siendo el rey de un país que servía o que decía que servía a Dios. ¿Qué pasa? Que cuando llega a Eliseo ni lo atiende, sino que le envía un mensaje con el siervo, y esto lo puso de mal humor a Naamán. Lamentablemente tampoco eso lleva a ningún bien y no le iba a sanar, como estábamos viendo recién con respecto a los rencores y demás cosas. Lo que tenía que hacer que era obedecer, no importa cómo le llega el mensaje. Es otra de las cosas que a veces nosotros también no recibimos los mensajes que Dios nos envía, que muchas veces puede venir de la persona menos indicada o menos pensada. Y tenemos a veces nuestras propias ideas con respecto a quién nos trae el mensaje. O a veces que no nos gusta por esto, no nos gusta por aquello. Lo que nos tiene que importar es qué es lo que el Señor nos quiere decir y obedecer lo que el mensaje nos dice. No se puede ascender nada sin primero descender al Jordán. Y muchos dicen que esto es figura de la muerte, el Jordán. Porque cuando ahí también bautizaban, era figura de que morimos a nuestra vieja vida y resucitamos a una vida nueva. Todo esto nos habla muy clarito en el libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3. Léanlo también, no tengo tiempo de hacerlo. Y sabemos bien allí, ¿no es cierto?, de Romanos 6, 23 también, que el apóstol Pablo nos decía, porque la paga del pecado
es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Él tenía que humillarse, desnudarse para el baño, o sea, despojarse de su armadura, como dice Pablo, ¿no es cierto?, en Efesios 4:22, allí nos dice realmente, ¿no es cierto?, cómo el apóstol Pablo nos da esta enseñanza. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Entendemos esto? No podemos estar vestidos de todas nuestras apariencias, nuestras etiquetas o lo que querramos, que poder hacer algo por nuestro bien o nuestra vida eterna. La única posición que debemos tener es la obediencia al Señor, vivir el guardo a sus mandatos y dejar toda esa armadura que a veces creemos que nos puede dar alguna autoridad o alguna ventaja, y humillarnos y realmente empaparnos de la voluntad del Señor, bañarnos en la voluntad del Señor para que nuestra lepra, nuestro pecado, y en la sangre de Cristo, bañarnos realmente, que el Señor nos libre, nos guarde y estar bajo su cobertura. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima oportunidad. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre.